Néstor, adelante cuando tú quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias por la invitación. Lo primero, pediros disculpas por no poder estar allí físicamente, pero es que era imposible cuadrarlo. Ayer estuve en Valencia y hoy tengo otro evento después, o sea que era imposible. Me hubiera encantado de verdad porque me gusta mucho viajar, conocer gente en persona, que luego se disfruta mucho más y sobre todo poder charlar después. Pero no os preocupéis que habrá más oportunidades, estoy convencido. Os voy a compartir la pantalla para que veáis una presentación que tengo por aquí, pero estoy inhabilitado hasta que el anfitrión me deje compartir, así que Perdón. sí, nada, tranquila. Bueno, y mientras tanto, lo que os quiero contar hoy, lo que os quiero comentar muy brevemente, es un poco mi experiencia, ¿no? ¿Cuál ha sido mi camino hasta llegar Digo que ya al puedes, punto? perdona. Vamos a ver. No, de momento no. Me dice que no puedo, como participante, no puedo compartir pantalla. ¿Ahora ya? A ver. Sí, ahora sí. Genial. Venga, lo tengo por aquí. ¿Lo veis bien? Sin ningún problema. Estupendo. Bueno, pues como os decía, no sé, o sea, seré breve para no aburrir tampoco con los detalles, pero lo que os quiero contar básicamente es un poco esa experiencia que yo puedo tener en el campo de las humanidades, sobre todo digitales, trabajando en la tecnología aplicada al patrimonio, desde un punto de vista tanto más técnico como más divulgativo, que es seguramente por el que más me podéis conocer. Pero he querido meter una pequeña introducción sobre esto de la inteligencia artificial que tan en boga está ahora mismo, que realmente puede ser tanto una virtud como un problema, para que reflexionemos mínimamente antes de contaros algunas cosas más sobre qué es lo que está ocurriendo y, bueno, cómo también podemos adaptarnos a este mundo en el que al final tenemos que vivir. Am, lo primero que quiero hacer es, bueno, por si acaso alguien no me conoce todavía, o también para que sepáis un poco de dónde vengo, que quizá es menos conocido, tengo que hablaros un poco de la trayectoria que a lo mejor os puede servir. Yo siempre digo que no soy ejemplo de absolutamente nada, porque cada cual tiene su camino y el mío es muy subjetivo y ahora veréis que tiene puntos muy diversos. Pero sí me gustaría que de aquí pudierais tener una sensación de que vosotros podéis seguir ese mismo camino. Al final quizá daremos una pequeña idea de qué es lo que creo yo que es importante en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis como tres periodos, tres fechas importantes que llegan hasta el 2021, porque es el año en el que fundamos la empresa que ahora os contaré un poquito más sobre ella, que es 3D Stoa. Pero para que veáis, retrocediendo un poquito hacia atrás, vemos que en 2018 fundé con Pablo Aparicio, mi socio, y algunos profesores más, Core Formación. Y si nos vamos todavía más atrás, os hablo de ese periodo o ese momento en el que yo trabajaba solo y, bueno, desde que salí de la carrera, yo estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona y luego hice el máster de la antigüedad en el Mediterráneo, o la antigüedad clásica en el Mediterráneo, me parece que se llama, de la Complutense. Entonces, ese camino me llevó luego a hacer unas prácticas, iban a ser una cosa muy cortita, en una institución que es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y que, bueno, ese mes y poco que iba a durar, se convirtió en 2 años trabajando en algo que en ese momento me apasionaba y que me sigue apasionando, que es la fotogrametría, que bueno, he escuchado a Carmen antes hablando precisamente un poquito más de este tema. Así que no me detendré mucho en los detalles porque creo que ya os ha contado bastante bien de qué se trata esto de la fotogrametría. Entonces, me centro en la fase, creo, más interesante, que es la que estamos viviendo ahora, que es la de 3D Stoa, es nuestra empresa, que está formada por la combinación de habilidades de nuestros compañeros que trabajan con nosotros. Somos ahora mismo 10 personas, pero en concreto os quiero hablar de mis dos socios, Miguel Fernández y Pablo Aparicio, que bueno, son los que creo que con nuestras tres personalidades y nuestras capacidades técnicas hemos hecho, la verdad, que un paquete bastante completo de lo que se puede trabajar ahora mismo en tecnología aplicada al patrimonio. Miguel es especialista sobre todo en virtualización de grandes estructuras
tanto con fotogrametría como con láser y vuelo de drones, también todo lo que tenga que ver con los aspectos más técnicos de creación de planimetrías, alzados y todo lo que conlleva esa tipología de estudio más técnico. Pablo es un verdadero genio, porque no se le puede definir con otra palabra, de la recreación 3D. Ahora os enseñaré algunos ejemplos suyos si es que no lo conocéis, que estoy seguro que sí. Y yo me centro en varias técnicas, entre ellas la fotogrametría de piezas, la impresión 3D, que ahora os enseñaré algunas piezas precisamente, y sobre todo en la divulgación de contenidos, que al final es lo que a mí más me gusta y lo que más me llena en este momento, especialmente pues, por mi especialización en la antigua Roma, ¿no? En la antigüedad clásica, especialmente en Roma. Y una vez presentado un poco quiénes somos o quién he sido yo hasta llegar hasta aquí y ahora a través de la empresa, sí quiero hacer esta pequeña reflexión en cuanto a la inteligencia artificial, porque, bueno, estas imágenes que veis aquí son del CES, del CES, que es esta conferencia que se hace en Estados Unidos cada año en enero, y en la que la palabra inteligencia artificial estaba por todas partes de forma innecesaria en la mayor parte de los casos, porque muchas de las cosas que presentaban ya llevan inteligencia artificial, es decir, machine learning o alguna de estas tecnologías que ya existen desde hace muchos años, pero que ahora, como en el boom de los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, pues ha sido el momento del marketing para este tipo de tecnologías. Entonces, llevándolo a nuestro terreno, lo que puede ocurrirnos es que la tecnología de estos grandes modelos de lenguaje, de generación de imágenes, que son quizá los más peligrosos, nos pueden dar tanto alegrías como sustos importantes. ChatGPT es una herramienta que la verdad es que es bastante interesante, funciona muy bien y se puede integrar en tareas que no sean creativamente nada que ver con la realidad. Esto que estáis viendo son imágenes que pues realmente no significan absolutamente nada, nada positivo, vamos a decir, sino que pueden generar grandes problemas en cuanto a la divulgación que podemos hacer con este tipo de contenidos. La que estáis viendo a la izquierda es una imagen que supuestamente muestra la construcción de la Vía Apia. Y claro, vemos estos ladrillos que están colocando de unas formas muy extrañas para lo que es la antigua Roma y no podemos pensar en que algo así es real. Pero claro, es tan bonito, es tan visualmente atrayente que puede engañar a mucha gente. Y es que la palabra es esa, es engañar literalmente. Lo que veis a la derecha, de hecho, es algo que ocurrió hace unos meses, cuando todo esto empezó a despuntar en el 2023, y es una imagen que compartió una persona que se supone que tiene un proyecto de divulgación y que creyó que era bueno generar imágenes con inteligencia artificial de una forma totalmente desmedida para acompañar los contenidos, lo cual me parece pues bastante aventurado, por no decir falto de ética profesional. Porque lo que estamos viendo ahí no es un romano del siglo primero, que es lo que se supone que tiene que ser. Esa barba que lleva, que es pues muy a la moda de hombres de 50 años o 60 que están redescubriendo un atractivo, vamos a decir, maduro, pero no de un romano del siglo primero, porque en el siglo primero lo que era lícito y lo que te demostraba que eras un romano de bien era el afeitado más apurado posible diario, ¿no? Ya no hablemos de esa capa con una especie de broche estilo 300 que no tiene ningún tipo de sentido, o esos edificios que podrían parecer romanos, pero que realmente son de la Roma del siglo XIX y sobre todo del XX. Entonces, esto no lo podemos permitir, tenemos que ponerle un control y por suerte, este tipo de alertas como la que hice yo con estos tweets han servido para que nos demos cuenta de que no todo vale en este sentido. O sea, que cuidado, mucho cuidado con eso. Pero bueno, en un futuro, quién sabe si una inteligencia artificial es capaz de tener un conocimiento tan extenso sobre la antigua Roma, en este caso, como para darnos algo ciertamente válido. ¿Quién sabe? El futuro nos lo dirá. De momento, las imágenes que se pueden generar, pues como divertimento están muy bien, pero para divulgar, que es para lo que estamos queriéndolas aquí, no son útiles. Más allá de eso, ya os digo, no voy a entrar a hablar tanto de fotogrametría, porque creo que ya habéis comentado un poco más sobre ello y estoy seguro de que veis la tecnología. En cualquier caso,
esta tecnología, por ejemplo, ya integra machine learning, ya integra inteligencia artificial y más que integrará en el futuro. Yo cuando oí por primera vez hablar de esta tecnología de fotogrametría era el año 2012 y pensad que en ese momento era algo totalmente manual, que no tenía los automatismos que tenemos ahora y era horroroso. Entonces, el camino, la evolución que hemos tenido en estos poco más de 10 años es realmente espectacular. Yo tengo la suerte de haberlo vivido desde ese primer momento y realmente es increíble. A partir de ello podemos crear, como hacemos en 3D Stoa, museos virtuales de todas las piezas arqueológicas, históricas, patrimoniales, culturales que podáis imaginar. eh, para darle a la gente un acceso a las piezas, pero también a los investigadores y, por supuesto, para servir como documentación más precisa posible de ellas. Esta es una de esas salidas de futuro, creo, muy interesantes, este campo tecnológico de la virtualización, porque igual que hubo una revolución, sobre todo en el siglo XX, con la fotografía de las piezas de nuestras colecciones y esa catalogación, ahora tenemos una revolución añadiendo una dimensión más, añadiendo ese 3D para poder documentar nuestro patrimonio y hacerlo accesible a todo el mundo, ya sea a través de Internet, a través de otras tecnologías, como pueden ser, aquí tenéis, la realidad virtual, la realidad aumentada, a través de las cuales podemos hacer una inmersión en esos mundos virtuales o traer esas piezas al mundo real. Ahora mismo, de hecho, estamos trabajando en varias experiencias en este sentido. Aquí podéis ver algunos de los ejemplos. La que tenéis arriba es la que más ilusión nos hace, que es una que hacemos en nuestros ratos libres, si es que tenemos alguno en la empresa. Por suerte tenemos pocos, significa que las cosas van bien, pero nos encantaría que en un futuro pudierais ver esta casa romana que estamos diseñando completa y que tiene pues todos sus objetos para que tú puedas cogerlos, tocarlos y para que puedas disfrutar de una experiencia que creemos que es muy importante el hacer con rigor, que es lo más importante también en este caso, una recreación de este estilo. Por supuesto, os hablo también muy brevemente de la impresión 3D, que nos permite sentir el patrimonio de una forma distinta, especialmente a personas ciegas, pero a cualquier persona que quiera tocar lo que normalmente está detrás de la vitrina. Os pongo un ejemplo únicamente, es de una exposición que acaba de terminar en la Fundación Telefónica, en Gran Vía, en Madrid, eh, para la que yo, bueno, me encargaron la parte de la historia antigua. Era una exposición que se llama Fake News, la fábrica de mentiras, y me encargaron pues esa parte sobre el mundo antiguo y los bulos y las mentiras que nos han contado sobre su historia. Entonces, claro, a mí de primeras me pidieron que eligiera qué piezas quería llevar a la exposición. Y bueno, pues como comprenderéis, yo hice la lista de los Reyes Magos y me fui a piezas de primer nivel, museos capitolinos, museos nacionales romanos, British Museum, Villa Getty, un montón de piezas que son imposibles para una exposición como esta en la que el contenido es mucho más extenso, que esto es solo una pequeña parte de la exposición. Con lo cual, obviamente me dijeron, estás loco, Néstor, esto no lo podemos hacer, pero yo les planteé dos posibilidades. O ponemos fotos de las piezas y ya está, o espera, porque podemos virtualizarlas en 3D, llevarlas a la exposición impresas con estas réplicas que estáis viendo aquí. Tanto estas como el Senato Consulto de las Bacanales, que si lo conocéis, esa placa de bronce preciosa que está en el Museo de Historia del Arte de Viena y que, por supuesto, no nos habrían dejado traer tampoco en ningún caso. Así que al final generamos todas estas réplicas que ya os digo yo que te tienes que acercar mucho para verlas, digamos que para ver que no son originales, ¿no? Pues están espectacularmente bien trabajadas y hechas por nuestro artesano que ha terminado toda esa policromía que le da al plástico, que es lo que realmente es de lo que están hechas estas piezas. Y tengo que decir que, bueno, luego todos estos proyectos a mí me gustan especialmente porque, como en este caso es una exposición temporal, estas piezas luego han vuelto en depósito, el depósito que las hemos tenido en exposición, quiero decir, han vuelto a 3D Stoa y no os lo puedo enseñar, me encantaría, pero las tengo por aquí, todas colocadas en mi despacho que me voy a tener que salir yo del despacho para poder tenerlas. Pero de verdad que es una maravilla trabajar mirando al emperador Augusto, al emperador Domiciano, que lo tengo por allí, a Nerón, en fin, es una verdadera gozada. En cualquier caso, esto hace asequibles también las réplicas, porque pensad que es muy barato conseguir crear este tipo de piezas que nosotros hacemos pues, para todo tipo de exposiciones temporales o permanentes, instituciones, para hacer réplicas cifrológicas, en fin. Imaginad las posibilidades porque realmente abren un mundo maravilloso que sobre todo democratiza el acceso a este tipo de réplicas que de otra manera talladas son costosísimas por la cantidad de trabajo que pueden llevar
el hacerlas. También podemos ver que este tipo de tecnologías nos abren paso a análisis, a estudio, de una forma, yo creo, muy precisa y que de una manera física quizá no se pudiera hacer. Mejoran las capacidades que tenemos, por ejemplo, para el dibujo arqueológico, como veis con esa olpe íbera que tenéis ahí, la podemos abrir virtualmente. Ese huevo de avestruz que veis ahí lo hemos hecho con fotogrametría ultravioleta, es decir, la policromía que había perdido la hemos recuperado en 3D gracias a esta fotogrametría, o eso que veis arriba es un mapa que compara el antes y el después de una restauración que se hizo a la Virgen del Acueducto de Segovia, que hicimos nosotros la virtualización y de hecho la réplica que está ahora mismo en el acueducto, en la parte más alta de esa Virgen de 1520, es también basada en impresión 3D, literalmente, del modelo virtual que nosotros generamos. Podemos pasar también a hablar brevemente de la recreación. Ya os dije antes que en esto mi compañero Pablo es el especialista. Y aquí tenemos la recreación que hemos hecho, por ejemplo, del Pecio Bouferrer, de este barco romano de época de Nerón que está hundido justo delante de la costa en la Vila Lloyosa en Alicante. Es una verdadera maravilla. Si no habéis estado en Vila Museu, os recomiendo encarecidamente que vayáis a verlo porque es espectacular. Entonces, una recreación como esta nos abre unas posibilidades tremendas, ¿no? Ya no solo para crear infografías, sino también animaciones o incluso para generar, ¿por qué no?, una experiencia inmersiva en la que podamos entrar dentro del pecio. También os quiero contar que esto, los que nos conocéis ya lo habréis visto, estamos trabajando justo ahora en un libro ilustrado con Despertaferro, La Roma de Constantino, con este signo vencerás, en el que vamos a trabajar tanto desde la parte textual, por supuesto, en las hipótesis más actualizadas sobre uno de los personajes más importantes de la historia universal, que es Constantino, que está presente en todas partes, aunque no nos demos cuenta, y, por supuesto, con estas recreaciones 3D, que muchas son totalmente inéditas, no se habían recreado de esta manera jamás, y por supuesto, ya os digo que no con esta calidad que tienen las recreaciones que hace Pablo Aparicio. Lo tendréis disponible en el mes de junio y será yo creo, vamos, estamos muy ilusionados con ello, creemos que va a ser espectacular. También hacemos recreaciones, por ejemplo, de ciudades, como veis aquí, Segóbriga y Lerda, para que tengamos una vista más general de lo que era el pasado, también con su territorio, que esto es muy interesante para los estudios de paisaje, y realmente para dar ese contenido más cercano que la gente puede querer para entender mejor cómo era el pasado y sobre todo cómo eran las personas que vivieron en ese pasado, para humanizarlas, para que esos restos arqueológicos puedan ir un poquito más allá y puedan verse de una manera más cercana, más humana. El proyecto Albeus XR, no hablaré de ello en detalle, pero trabajamos con objetos de diferentes culturas que se pueden adquirir, de hecho, desde esta plataforma, pero también visualizar, que es lo que nosotros también queremos, para acercarnos a esos objetos de la vida cotidiana de diferentes culturas. Core Formación, también habéis hablado antes de ello, pues esa maravilla que creamos en 2018 para precisamente poder dar formaciones que a lo mejor todavía en esa época no habían llegado al mundo de la universidad a quienes quisieran, y de hecho seguimos en ello, a quienes queráis trabajar en este tema. Por ejemplo, a partir del 1 de abril tenemos nuestro próximo curso de fotogrametría, totalmente renovado además, porque hay que adaptarse siempre a los avances que van muy rápidos en fotogrametría. De hecho, ya tenemos muchos alumnos que saben hacer fotogrametría, pero que, claro, han aprendido a lo mejor hace unos años y no han podido actualizarse, porque la vida no da para tanto, en las nuevas técnicas que mejoran y facilitan mucho los procesos. Y finalmente termino ya con esa faceta, como os decía, que quizá es la que más podéis conocer, que es la de Antigua Roma al Día, que me ha permitido pues tener un altavoz maravilloso para hablar sobre lo que más me gusta, que es la Antigua Roma, con libros como estos que estáis viendo aquí, con los que están por venir, con las redes sociales, ¿no? Y es un proyecto que, para que entendáis, yo creo que define muy bien cuál es mi trayectoria, y es que es un proyecto que está a caballo entre lo académico y lo divulgativo, siempre con el rigor en el fondo y en la forma, y que el rigor al final, por supuesto, los que estáis aquí ya lo sabéis, no es sinónimo de aburrimiento, no es sinónimo de chapa, porque realmente lo que es el rigor, ese rigor está por detrás. El trabajo aburrido es el que ya hacemos nosotros, el que yo hago como investigador, para daros luego a todas esas personas que están ahí fuera un contenido que realmente les interese y les merezca la pena consumir. Y esto es muy importante porque al final los que estamos en el mundo académico también sabemos bien que si no salimos un poco de ahí, cada vez más, por suerte, estamos despertando en ese sentido,
realmente se nos va a ningunear siempre y esto no lo podemos permitir, con lo cual el transmitir ese conocimiento, no digo que todo investigador o investigadora deba hacer divulgación o viceversa, porque no es posible, no da la vida para tanto tampoco aquí, pero sí tener esa sensación de que podemos transmitir este conocimiento a un público, sea en el formato que sea. Ya digo, con el rigor siempre como base, esto es invariable, pero en un formato que sea pues textual, que sea en un podcast a lo mejor más con humor o que sea pues como ahora veréis en otros formatos, ¿no? Yo creo que hay algunos muy interesantes, como este de aquí, que también yo estoy muy orgulloso de esto. Es una agencia de viajes arqueológicos que creé hace 6 7 años, que básicamente nace de, como han nacido muchas cosas en mi trayectoria profesional, del interés propio por hacer algo e intentar buscar la manera de conseguirlo. Esto es simplemente mi forma de conseguir viajar a lugares que me encantan y que me apasionan la mayor cantidad de veces posibles para transmitir todo lo que yo pueda saber y lo que voy descubriendo sobre esos espacios, ¿no? En este caso, los viajes, por suerte, ahora mismo están completos cada año en 24 horas. Cuando yo saco la lista de plazas, se llenan y esto es maravilloso y tengo que agradecerlo siempre. Y me permiten pues enseñar a pequeños grupos de personas, me llevo 7 personas como máximo, a lo largo del año en varios viajes a descubrir la antigua Roma. Y esto es una verdadera maravilla y os lo cuento precisamente para que veáis también eso, ¿no? De cómo de una idea, de un desideratum, al final esto se cristaliza, al final llega a convertirse en una forma de vida, literalmente, ¿no? También, por supuesto, para aquellas personas que no pueden viajar, literalmente, porque hay veces que la vida no te lo permite, por muchos motivos, también lo hago a través de este canal de YouTube que tengo desde hace varios años, pero que hace 1 año y medio he retomado en serio y en el que cada 2 semanas comparto un vídeo sobre esos viajes que hago por la antigua Roma. Al final te estoy llevando virtualmente y creo que, al menos por lo que ahora mismo la gente está demostrando, está gustando mucho. Sobre todo vídeos como este, por ejemplo, ¿no? Un paseo completo por la Domus Betiorum, la casa de los Beti de Pompeya. También, por supuesto, en colaboración con, en este caso, el Parque Arqueológico de Pompeya, que me permite estar completamente solo en un espacio maravilloso como es este para poder mostrarlo en las mejores condiciones posibles. Y bueno, este vídeo, por ejemplo, ya lo han visto más de medio millón de personas, con lo cual yo estoy muy contento de que un contenido como este, que a priori es un vídeo de más de media hora, habitación por habitación, hablando de todo de lo que voy viendo, y a la gente le encanta. Y eso es maravilloso, ¿no? Y yo creo que cuando te dicen que la historia o que el patrimonio no venden, es que a lo mejor no lo sabemos vender. Es que si se vende bien, es que si se cuentan las cosas bien, sí que son atrayentes y sí que son atractivas para el público general y para la gente. Que no hay que rebajar el nivel, que no hay que planteárselo como una diferencia entre alta y baja divulgación, que a veces se plantea de esa manera. No, para mí esa diferencia no existe. Las cosas deben contarse bien y por muy complejas que sean, a la gente le interesan y pues como os podéis ver en este vídeo, como se puede demostrar con este vídeo, esto es una realidad. Por supuesto, hay muchos formatos, como os decía, y otro es el del condensador de flujo. Estoy convencido de que lo conocéis. De hecho, aprovecho para deciros que no os lo perdáis la semana que viene por la parte que me toca, que os estaré hablando de un tema muy interesante y que es seguramente la sección que más ilusión me hace en estos 4 años de condensador de flujo, esta que vais a ver la semana que viene, y que me ha permitido también conocer a unas personas maravillosas de la divulgación, del mundo de la divulgación y la historia y el arte, que son verdaderamente espectaculares y que demuestran una vez más que también se puede hacer en un formato muy atractivo para personas que quizá no se habían acercado hasta ahora a la historia en el prime time de la 2 de Televisión Española. Y finalmente, ya termino con esto, os quiero decir cómo podéis llegar hasta aquí o cómo podéis replicar un camino similar al mío o cualquier otro que queráis. Para mí hay dos elementos que son importantes. Por supuesto, siempre hay una pizquita de suerte en todo, en la vida, siempre tiene que haberla, pero creo que es fundamental el trabajo constante de algo que nos guste. Tampoco voy a ser naif pensando en que o diciéndoos que si os esforzáis mucho lo vais a conseguir todo en la vida y que si hacéis lo que os gusta no vais a trabajar ningún día de vuestra vida, porque me parece que no es necesario decir este tipo de tonterías. Realmente
el que algo quiere, algo le cuesta. El trabajo es duro y no os estoy pidiendo tampoco que trabajéis ni gratis ni en unas condiciones malas, porque no es ese el camino, sino que realmente os hagáis valorar por lo que sabéis hacer en el momento en el que consideréis que realmente lo hacéis con una calidad suficiente como para que se os valore. Esto para mí es fundamental. Y la segunda cosa es visibilidad, que se os vea, ya sea en redes, ya sea a través de publicaciones académicas, ya sea en el ámbito en el que queráis. Pero a uno no le van a llamar a la puerta sin hacer nada. Tenéis que ser vosotros los que os dejéis ver en el ámbito, ya digo, que queráis. Y a mí, esta estrategia, tengo la suerte tremenda de haber podido transformarla en lo que soy hoy, en el trabajo que tengo hoy, que me ha llevado desde las profundidades del mar, por ejemplo, buceando en el pecio Bou Ferrer entre ánforas romanas de época de Nerón, que es algo, una experiencia realmente para mí de lo más impresionante que se puede hacer en la vida, hasta las alturas, como por ejemplo me veis aquí subido encima del canal del acueducto de Segovia mientras lo estaba documentando con fotogrametría. No da tanto miedo como puede parecer, porque te llega por debajo de las rodillas el canal. Pero bueno, eso es otra historia que si queréis os cuento otro día. En cualquier caso, lo que os vengo a decir es que este camino es el mío, es un camino muy subjetivo, pero ojalá os pueda inspirar para poder desarrollar vuestra propia estrategia, vuestro propio camino y tranquilos, que tenéis mucho tiempo, que vais sobrados todavía y que intentéis dar lo máximo si es que tenéis esa pasión por lo que hacéis, que se supone que si estáis en una carrera como estas, estoy convencido de que será así. Así que muchísimas gracias. Perdón. Muchas gracias, Néstor. Decía, creo que ha sido una exposición brillante y para nosotros ha sido un placer poder escucharte. Continuamos con Irene y si luego hay tiempo para preguntas, pues bien, y si no, pues bueno, habéis visto todo su perfil y conocéis su perfil de Twitter, le podéis avasallar y si no, siempre se sentirá libre de bloquearos y ya está. No hay ningún problema. Sí, por supuesto, si alguien quiere contactar conmigo en cualquier momento lo podéis hacer. Voy a intentar, si es justo después, quedarme, aunque sea un poco por aquí, por si luego tenéis alguna pregunta, me intento quedar y así podemos resolver algunas dudas.